Y bueno, no sé si tenéis, vamos, seguro que tenéis preguntas, porque yo he tenido la oportunidad de comer con ellos y le he hecho todo el repertorio de preguntas ya, o sea que seguro que tenéis. Si no tenéis, voy a empezar preguntando yo a vosotros para que ellos sepan un poco en qué contexto vamos, sobre todo por los que son de fuera, a mano alzada. ¿Quién ha puesto hierro intravenoso en una gestante en tercer trimestre? ¿Quién indica, o sea, quién de vosotros lo ha puesto? Bien si es matrona o lo ha indicado. Si levantamos la mano, eso, solo para que ellos tengan un poco una idea. Vale. ¿Quién ha puesto ácido tranexámico en una hemorragia posparto? O sea, eso lo tenemos aprendido. ¿Quién cuantifica el sangrado, como nos ha dicho nuestro compañero? No a ojo. ¿Quién lo ha visto hacer alguna vez? En curso. Vale. ¿Quién ha puesto un balón de Bacri o si no lo ha puesto directamente ha visto a su adjunto ponerlo? ¿Quién avisa? Bueno, nosotros los que estamos aquí es que últimamente hemos avisado mucho a los radiólogos intervencionistas, pero bueno, ¿quién ha avisado o ha visto que tiene esa opción dentro del tratamiento de la hemorragia posparto? Se van levantando menos manos, ¿eh? ¿Quién ha hecho técnicas de capitonaje o ligadura? Que la haya hecho. Vale. Y. A ver. Cuando se diagnostica una hemorragia posparto, o sea, nada más o sea, cuando estás ginecólogo con matrona y estás hablando, pues yo no sé si sangra mucho o no sangra mucho, vamos a ponle un poquillo más de oxitocina, mídeme la tensión, ve tal. ¿Quién se acuerda de avisar al anestesista en ese momento? Vale, bueno, pues ahora os vuelvo a preguntar si tenéis preguntas para los ponentes, si no, no tenéis ninguna pregunta. Venga, pues empiezo yo. Bueno, un poco, quizá esta pregunta va dirigida a Irene y a José Alberto, el tema de la anemia. O sea, que entiendo que algo que afecta a la fisiopatología, ha hablado de un umbral de ferritina. ¿Tendría algún interés control de esa? Nosotros en la última analítica de trimestre no pedimos ferritina, nos basamos un poco en el nivel de hemoglobina. ¿Tiene algún interés pedir el nivel de ferritina? Yo, desde el punto de vista obstétrico, me parece que sí, y nosotros no lo estamos pidiendo. Las analíticas que se piden con el perfil de los centros de salud no incluye la ferritina, se pide solamente un hemograma normal. Entonces, viendo la repercusión que puede tener prevenir la anemia, yo creo que merece la pena añadir la ferritina a la analítica que ya se le hace, no hacer ninguna extra, pero por lo menos la del primer trimestre y la de la semana 28, pues a la vez que le hace los Sullivan, tener una ferritina. Y también hacerlo en las pruebas en la hemograma de la 37. Y con eso quizá nosotros podríamos o derivar, hay veces que hay anemias que no se controlan con hierro oral porque tienen algún problema, pues que tengamos la capacidad de derivar al hematólogo, de derivar al anestesista, de ponerle hierro, de que tengamos ese tiempo de reacción, pero ahora mismo no lo estamos haciendo. Yo lo que se hace en mi centro es solo en las pacientes de alto riesgo si se les pide un perfil férrico, es decir, pacientes que en el tercer trimestre se ve que están anémicas o que por algún factor de riesgo pueden sangrar más de lo normal, se les pide ferritina y se pide un perfil férrico con todo y si están anémicas se derivan a la consulta de ahorro de sangre, si no, no. Por sistema no se hace. Evidentemente, a poco que sangre una gestante va a tener anemia, casi seguro, en un parto, y probablemente el hierro no le va a venir mal en absoluto y siempre le va a venir bien. Ahora, sistematizarlo, pues creo que también sería un error, pero sí, en aquellas pacientes de riesgo con hemoglobinas límite, pedir un perfil férrico y derivarla para que se ponga hierro o tratarlas, porque no hace falta derivarlas a ningún lado, que se pueden tratar perfectamente, sí que sería recomendable desde mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias. No sé si tenéis alguna o vuelvo a. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitaros por vuestras ponencias que han sido muy interesantes.
Simplemente quería hacerle una sugerencia, una pregunta. ¿Cómo podemos desde un comarcal hacer una derivación a radiología intervencionista en el caso de un sangrado refractario que nos pasa y que muchas veces hacemos histerectomía porque no tenemos acceso a otro tipo de tratamiento menos invasivo? Bueno, ¿cómo se puede hacer? Pues vamos a ver, nosotros en nuestra área de influencia, nosotros cubrimos con guardia localizada toda la provincia de Granada, parte de Almería, pero todo lo que va a estar en función del tiempo, o sea, del tiempo y de la posibilidad de que la paciente soporte ese traslado hasta nuestro hospital, ¿no? No lo sé si con las medidas locales, en el momento que aparezca una hemorragia, cuando se coloque un balón de estas características, sería el momento de se lo pongo, lo monto en una ambulancia y tiro para allá. No lo sé, pero que nosotros aquí tenemos disponibilidad, ¿cómo es? 24/7, ¿no? Nosotros tenemos guardia localizada y cubrimos todos los días. Es cierto que aquí en Granada tenemos una situación especial en la que 15 días los cubre los radiólogos del PTS y 15 días los cubrimos los radiólogos de este centro, pero todos estamos coordinados y siempre se puede trasladar si es de nuestra área. ¿Cómo se haría? Probablemente en función de la situación clínica de la paciente, bien diríamos, de si está a cargo de anestesia, a cargo de la UCI, de UCI a UCI. ¿Por qué? Porque nosotros al final estamos localizados y nos movilizaríamos dependiendo del tiempo que vaya a tardar. Si viene, no sé, de Motril, sabemos que va a tardar aproximadamente 1 hora y media, pues nosotros podemos calcular, pues en 1 hora y media estoy en el hospital. Pero si llegamos, la paciente ya ha llegado, que esté en un sitio monitorizado hasta nuestra llegada. ¿Dónde trabajas tú? Sí, yo quería decir que... Úbeda depende de Córdoba. por si acaso, ¿no? No, que en este sentido que estamos hablando de hemorragia posparto, y creo que ha sido Mercedes quien lo ha dicho, que el 80% son atonía uterina, pero hay otra parte que también se ha comentado, que es el tema del acretismo placentario. Entonces, el acretismo placentario hay que ir y hay que hacerlo, y además hay un protocolo de ASEGO, no sé de qué año, en el cual ya nos lo dice, y hace bastante tiempo, que tenemos que intentar hacer un diagnóstico precoz. Y eso es fundamental. Los factores de riesgo son cesárea anterior y placenta baja. Entonces, en esos casos hay que diagnosticarlo sí o sí. Y la mejor indicación de estas mujeres es que el parto se realice en un centro de referencia con radiología intervencionista. Pero esos son los que podemos nosotros predecir, que a lo mejor no son muchos, pero los que sean, no puede esa mujer parir en un hospital que no sea un hospital de tercer nivel con radiología intervencionista. Y ahí sí que tenemos que hacer un diagnóstico temprano durante el embarazo, porque es fundamental. ¿Puedo decir algo yo? Sí. Exactamente eso. 2 cosas quería decir. Yo no hablé o comenté que la indicación de histerectomía por cesárea del espectro PAS, yo daba por hecho que esa en un ambiente como el nuestro no se va a diagnosticar de urgencias porque ya tiene diagnóstico previo. Con la formación que tienen las cosas, entonces yo lo di por eso y por eso me orienté a las otras. Pero quería decir una cosa. Los americanos, que sobre lo de enviar de radiología intervencionista diferido. Los americanos ya estudiaron ese tema y ha habido muchas muertes. Tienen una recomendación específica para solo enviar pacientes estables y en muchas condiciones. De hecho, muchos sitios lo consideran una perla clínica para evitar muertes maternas. Y tienen unas reglas de que considerar un envío en una hemorragia obstétrica en un paciente que no está estable, sin una valoración concreta y sin no sé qué, es altamente peligroso. Y luego nosotros, yo como he trabajado en un hospital de segundo nivel, antes estuvimos mucho tiempo sin UBI neonatal, no tenemos radiología, no tenemos, por supuesto, radiología intervencionista, tampoco tenemos cirugía vascular, pues siempre hemos estado pendientes de qué es lo que debemos trasladar. En el traslado o no, hay que saber que en general, si no me equivoco, el responsable es el médico que pone el traslado. Entonces, pueden ocurrir cosas muy desagradables. Yo a mis residentes, yo desde luego en mi hospital,
Nosotros, en toda nuestra historia, solo hemos enviado una paciente que fue por una a radiología intervenista porque hemos considerado que la situación clínica pues, se deterioraba o no podías tú asumir nada. O sea, en el contexto de una hemorragia grave, yo la verdad, y siempre lo he preguntado cuando he dado otros cursos y otras cosas, ¿qué leches envías a radiología intervencionista si te dicen que vas a tardar 1 hora y media en tratar a una paciente? Yo es que eso ni lo hemos considerado nunca. Y ya te digo, en América, yo por supuesto no puedo decir nada porque tendría que ver si la gente ha recibido, radiólogos me refiero, ha recibido pacientes de otros centros con unas distancias largas o no sé qué, pues yo no tengo nada que decir. Pero que hay unas recomendaciones americanas en contra de pensarte mucho de eso, no de no hacerlo, sino de considerar que los riesgos son importantes. Eso me parece importante decirlo. Sobre todo si trabajas, como es mi caso, por supuesto, en un centro que no lo tiene y que además nosotros estamos a 90 kilómetros del centro, que es una... Cuando tú decides un traslado, si lo habéis visto, si lo habéis hecho los que trabajáis en centro, es que venga la ambulancia, que haya médico, y todo es para ti, para el que firma, porque el radiólogo, el especialista que recibe con decir, llega aquí sin parada, eres tú. En nuestro hospital, en accidentes de trauma importantes, ha habido problemas siempre legales. Porque es así, porque tenemos la idea que la responsabilidad es del médico. Entonces tú tienes que decidir si envías a alguien. Nosotros tuvimos muchos problemas si teníamos que llamar a un helicóptero o no llamar a un helicóptero, cuando había mujeres embarazadas, cuando había situaciones que requerían asistencia que los pediatras, por ejemplo, no podían. Yo lo cuento por eso. Yo estuve mucho tiempo que cuando estaba una mujer con algún problema, lo que deseaba es que tuviera un criterio claro de no derivación y lo resolvía yo en 5 minutos. Pero tú sabes la angustia que te da hasta que te llega. Vamos, pero ya digo, no es un criterio de recomendación, es un criterio de que lo evaluéis, porque nuestra experiencia con los traslados en general fue, y hablo también de los cirujanos, lo mismo, un traumatismo grave que necesita una embolización, que leche, ahí todos nuestros cirujanos son especialistas en taponamiento cardíaco, que es estabilización, o sea, es cirugía de guerra, en ese sentido, porque no tenemos estos recursos. Si los tuviéramos, por eso yo siempre digo, hay que saber mucho hacia qué paciente, hacia qué perfil hablas de profesional. Tus recursos no son los mismos que los de otros y hay que tenerlo en cuenta. Nada más. En eso, fíjate que nosotros, hasta el año 2020, la localización de los quirófanos de angiografía estaba en el hospital de trauma, que está a 800 metros de este, y nunca se planteó hacer una embolización postparto. ¿Por qué? Porque estábamos a 800 metros y sobre todo en la hemorragia postparto primaria no da tiempo de eso. Cuando estamos hablando de una hemorragia postparto secundaria, ya nos podemos plantear ese tipo de cosas. Pero que la situación que va a determinar que se pueda trasladar va a ser la estabilidad hemodinámica del paciente. Que si el paciente está estable hemodinámicamente, pues nos lo pueden trasladar. Esta Navidad nos llamaron de Almería por un paciente con una hemorragia renal, pero me llaman además era un niño, a las 1:30, a las 2 de la mañana, y me llama el cirujano pediátrico de aquí. Oye, que nos van a mandar de Almería un paciente con una hemorragia renal. Pues ya está, cuando venga y cuando llegue me avisan. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya no se puede tardar tanto la Almería. A las 8:30, digo yo, pues voy a llamar. Oye, ¿qué pasa con el niño? Y dice, no pudo salir de donde. Lo tuvieron que meter en quirófano y quitarle el riñón. Es verdad que si ese niño, por código postal, hubiera tocado aquí, a lo mejor le embolizamos el riñón y no hay que quitarse. O sea que el código postal también es muy importante para ponerse mal. Si me permitís. A lo que ha dicho Javier, que es muy importante, que no todos tenemos los mismos medios y que no es lo mismo tener un infarto en Soria que tener un infarto, da igual, en Madrid. Y también a colación de lo que ha dicho Pedro, yo he hablado del REBOA en una situación concreta en mi servicio donde tengo absolutamente todos los medios habidos y por haber, pero el REBOA no está pensado para eso. Está pensado para eso, pero sobre todo está pensado, y yo os he contado que yo empecé a hablar de esto en el año 2019 en los hospitales comarcales. ¿Por qué? Porque el objetivo es, le pongo el balón a una señora que sé que se me puede morir y la mando, porque eso sí que te va a permitir estabilizarla. ¿Qué pasa? Y yo lo entiendo. ¿Quién se hace responsable de una señora con una aorta aclampada, meterla en una ambulancia y llevársela? Pero es que el otro es muerte. O sea, la otra opción es muerte. O secuelas, vamos a entenderlo. Entonces,
Yo os preguntaba antes, ¿cuántos habéis visto una hemorragia? Yo he visto una hemorragia, una en mi vida, pero gorda, obstétrica, ¿eh? Gorda, de decir, se va a morir, es que se va a morir. 17 ampollas de efedrina, 17 ampollas de fenilefrina. Y yo recuerdo una balsa de sangre caer en el quirófano. Y esa señora acabó sin riñones, embolizada, sin riñones, y era un hematoma retroperitoneal, que la señora estaba poniendo mala, nadie veía nada, era una cesárea, una postcesárea, pero vamos, de una cesárea, y no veo nada, hasta que a la tercera ecografía alguien vio un hematoma en el retro, y estaba en 5 de hemoglobina esa señora. Pues es que pasa. Pero en esos casos en los cuales es o muerte o tal, pues a lo mejor lo que hay que plantear es un recurso de este estilo y derivarlo, pero desde luego yo también soy partidario de que una paciente inestable no se puede derivar. Una paciente inestable se va a parar. Es que se va a parar en una ambulancia, porque es así. Yo he recibido muchos traslados de ambulancia de gente muy mala, sobre todo en shock cardiogénico, y se ponen muy malos y algunos no llegan. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, yo también me plantearía mucho en qué situación derivar a un paciente si no está muy estable. De hecho, vamos, perdóname que te interrumpa, o sea, que quede claro que yo creo que lo han dejado clarísimo, pero incluso en la guía lo que te recomiendan es que de un quirófano que no es híbrido, o sea, hay quirófanos que son híbridos en el que puedes operar y pueden venir los radiólogos a intervenir, ahí sí lo tendrías como primera opción, pero si está inestable no debes de tampoco trasladarlo, o sea, que lo primero es estabilizarlo. O sea, que eso yo creo que nos quede claro que sí que es un mensaje importante. Si quieres, un segundillo, porque me han mandado una pregunta online de una compañera, María Carbonell, es una ginecóloga de aquí, que está haciendo la guardia y me consulta si el Reboa se puede poner como de forma preventiva, digamos, o sea, desinflado y en espera de ver qué pasa. Sí, el Reboa se puede poner preventivo o como tratamiento de emergencia. Nosotros lo hemos puesto siempre preventivo, es decir, sabíamos que el caso podía ser malo, podía sangrar porque estaba estudiada y estaba diagnosticada. Y luego tú lo puedes inflar o no inflar. De hecho, en un caso no lo inflamos porque el ginecólogo dijo que no. Pues fue más por yuyu que por otra cosa, pero oye, pasa. Y entonces el balón se queda ahí, no hay que parinizar al paciente, que no pasa nada, y una vez que acaba el procedimiento se quita el Reboa y se acabó. En el resto de casos lo hemos puesto solo cuando lo han indicado se ha inflado y cuando hemos terminado la cesárea se ha quitado y se acabó. O sea que sí, lo más habitual y lo ideal es ponerlo de forma preventiva. La pregunta es si no hacen la intervención. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo lo puedes hacer? Si no hacen la cesárea, no pasa nada. Es un pinchazo, vamos a ver, para quitarlo se quita y se deja apretando 20 minutos. Hombre, lo suyo es cuanto menos mejor. Esto es como todo. Sin inflar. No, sin inflar cuanto menos mejor. Porque el problema de eso es que es un material externo y que puede hacer un coágulo, puede hacer un trombo. Y de hecho, puede ocurrir que inflándolo, desinflándolo y teniéndolo 3 horas metido, te haga un trombín y haga una isquemia arterial aguda. Pues puede suceder, es una de las complicaciones descritas. Cuanto menos mejor. Nosotros, yo en mi experiencia, lo máximo que ha estado puesto un balón no llega a 6 horas. Dentro del cuerpo de la señora, porque nos hemos puesto a las 9:30 y a las 3 se ha quitado. Pues lo que sean, 5 horas y media, 6, más o menos, y no ha pasado nada. Pero eso se quita y es apretar 20 minutos, no hay que hacer nada más porque los introductores son muy pequeños. En situaciones de hemorragias que a veces son severas, pero en abortos tardíos, que a lo mejor 18 o 20 semanas hemos pasado para un alumbramiento y ha empezado a sangrar mucho esa mujer, ¿qué consideraciones son distintas a lo mejor al algoritmo que hemos explicado normal? Porque a veces decimos que son úteros que los receptores, a lo mejor, no sé, a los ergotínicos, a las prostaglandinas, pues ahí ya no cabe balón a lo mejor de Bacri ni suturas de capitonaje. Entonces, no sé qué consideraciones podemos tener ahí en cuenta para escalar o en cuanto a la medicación. Pues un poco con respecto al tratamiento médico, es verdad que ahí nos quedamos en el límite de si tiene receptores o no tiene receptores de oxitocina y pensamos muchas veces que no tiene receptores de oxitocina. Es verdad que las prostaglandinas sí tienen cierta función y se pueden utilizar y ahí pasa de forma más, el tranexámico lo pone porque como hemos dicho va por otra vía y escala mucho más rápido a los dispositivos intrauterinos, bien sea el balón con muy poco volumen, algunas veces que no es lo ideal porque no está diseñado para eso, pero bueno, a lo mejor con una sonda vesical, el globo de una sonda vesical es suficiente y se puede utilizar también. Y ahí a lo mejor también puede entrar a lo mejor algún tipo de compresa con hemostático que pueda comprimir, porque a lo mejor pues tenga un lecho que pueda tener
algún punto de acretismo que te has empeñado en quitar y has lesionado un poco la cavidad, y entonces pues a lo mejor ahí el packing te puede dar un poquillo de tiempo, porque es verdad que los dispositivos que hay nuevos también son buenos. Lo que hace es escalar más rápido, ¿vale? Tienes que adelantarte un poco más y escalar más rápido. En lugar de pues, pongo un bolo de oxitocina, le pongo una perfusión, pues la oxitocina me la salto, le pongo a lo mejor una prostaglandina, que le puedo poner una prostaglandina intramiometrial, y voy pensando en los dispositivos intrauterinos. Porque es verdad que hay algunas veces que, sobre todo los abortos tardíos, empiezan a sangrar mucho y tenemos menos margen de maniobra. Pero con los dispositivos intrauterinos algunas veces van bien. ¿Me permites un momentín? Yo por la historia profesional, a mí siempre me gustó mucho las prostaglandinas intramusculares. Entonces, para mí, hasta que dejé de hacer guardias hace un par de años, la hemorragia, y antes de que saliera el balón de Bakri, el estándar cuando fallaba la oxitocina y el metergin era 8 unidades, que es una cada 15 minutos de Mavate, que es la dosis máxima del mejor contractor en mi experiencia que tengo. Yo eso lo considero básico para un ginecólogo si no tiene otras cosas. Y otra cosa más, nosotros, y quiero decir yo y otros compañeros, aunque hay otras alternativas, siempre considerábamos, si tú a una chica tienes una atonía y le pones 2 metergines, de hecho, es una labor fundamental cuando decides eso, que es ya en el ámbito de quirófano, asignar una enfermera, un auxiliar, alguien para que vaya contando. Dices, por favor, tú eres la del Emabate, que van a ser cada 15 minutos, y si no te digo, se lo vas poniendo en 15 minutos mientras resolvemos las cosas. Siempre decíamos, ese era el estándar. Yo he puesto muchas veces en mi vida hasta las 8 dosis. Pero a la tercera o la cuarta, y eso es un criterio de atonía, si no te funciona, ya siempre preparaba el quirófano. Pero quiero decir que yo aprendí a utilizar los abortos del segundo trimestre, el Emabate, es un fármaco con el que hemos tenido mucha confianza, y si decidís usarlo, esto va un poco de broma, pero es así. Hay que avisar siempre a la planta que te van a llamar porque produce aumento de temperatura y diarrea. Entonces, no se le toma después de un ciclo no le tomes nunca la temperatura porque te va a dar alfa. Eso lo tienes que saber. Yo cuando examinaba a los residentes, les preguntaba, que ahora hemos estado antes comentando, pues que a veces no les sienta nada bien, eso era básico. O sea, ¿qué te va a ocurrir cuando pongas, la primera vez que pongas un Emabate lo vas a poner conmigo, te lo voy a contar, pero la segunda tienes que saber que te van a llamar de la planta y que tienes que decir que no pasa nada, la chica va a tener diarrea y va a tener hipertermia, que es el efecto secundario que se ve. Pero que 8 dosis de Emabate yo recomiendo que los ginecólogos lo tengan siempre en mente para cualquier tipo de atonía antes de pasar a otro tipo de cosas. Y por supuesto, en tu caso. Mientras que le sube el micrófono, José Alberto, para los compañeros que no trabajan en un hospital de tercer nivel, no tienen los test de viscoelástica, las pruebas de coagulación que te tardan 1 hora, si tenemos una paciente con un índice de shock grave de 1.1, ¿te plantearía en algún momento ponerle concentrado de fibrinógeno o el concentrado de plaquetas que tiene allí? Esto es como echar la lotería. Me lo estás poniendo complicado. Irías a ciegas. Evidentemente, lo que sin duda le pondría de entrada es tranexámico. Eso fijo. A cualquier hemorragia posparto, en el protocolo de mi hospital, lo primero es tranexámico y lo segundo es fibrinógeno. Eso sí es así. Vamos, y no es en mi hospital, es que la evidencia es así. Pero el tranexámico no le va a hacer daño, salvo que, evidentemente, con las contraindicaciones del tranexámico, y eso de entrada sí. Fibrinógeno a ciegas no se lo pondría, salvo que fuera una hemorragia grave. Si tú tienes una hemorragia grave, a lo mejor sí que me plantearía poner fibrinógeno si no tienes la forma de medir los niveles de fibrinógeno. Pero todo lo demás va a ser guiado por tu clínica y tu experiencia. No te sabría contestar sin ver el caso particular. Vamos. Gracias. Pues sí, mi pregunta va dirigida para la doctora Valverde, y es si usted considera que el cálculo sistemático del índice de shock se debe dar en todos los partos, o si no es así, ¿en qué momento calculamos un índice de shock? ¿En el momento en el que a lo mejor vemos síntomas, vemos la mujer taquicárdica, síntomas precoces, entre comillas, de hemorragia posparto, o en el momento en el que de forma subjetiva, tal y como ha mencionado mi compañero Fran, estimamos que el volumen de sangrado de la mujer puede ser mayor al que nos gustaría? Vamos a dejarlo ahí.
A ver, yo creo que lo que hay que hacer, y es una reflexión que nosotros ya cogimos y que tenemos que profundizar más, lo que tenemos que adoptar, y bueno, nos lo pueden decir más alto pero no más claro, es que tenemos que objetivar el sangrado y que eso tiene que ser algo mensurable. Entonces, en el momento que tú tengas una medida de lo que has sangrado, ya puedes valorar el índice de shock, porque vas a empezar a ver alteraciones. Yo creo que lo que hay que hacer por defecto es medir la sangre, medir el sangrado, cuantificarlo de forma objetiva, y en el momento que ya tienes una cantidad, valorar el índice de shock, porque hemos dicho que lo primero que va a hacer se va a poner un poco taquicárdica, pero va a tardar en alterarse, con lo cual lo primero que va a detectar va a ser el volumen del sangrado. A ser posible, pues que no sea, me parece que está sangrando mucho, pues porque hemos visto que no. Además, a ti te parece que está sangrando mucho, llama a otra persona que llega y dice, bueno, no, le cambio el Sorbeles, el empapador, luego viene otra persona distinta, bueno, parece que no, y lo infraestimamos muchísimo. Entonces yo creo que por defecto lo que hay que hacer es objetivar el sangrado y en función de eso ya valorar el índice de shock. Bueno, pues tenemos que finalizar porque se nos ha terminado el tiempo y además hay compañeros que tienen que coger transporte para irse a su casa. Y nada, agradeceros de verdad las presentaciones que han sido magníficas y vuestra presencia aquí hasta esta hora de la tarde. Mañana estamos a las 9. Venga.